Bueno, estos días, estas semanas, les ha tocado escucharme, varias semanas juntas. Pero esta semana quiero hablar acerca del perdón. La semana pasada estuvimos viendo la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y en esa oración que Jesucristo nos enseñó, hay una parte que es fundamental para nosotros como hijos de Dios. Y está en Mateo 6, 12. Y continuando un poco con la oración del Padre Nuestro, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y en esta oración Jesucristo nos enseña y dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay otra versión que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto enfrentados a esta realidad? Tener que perdonar. Y no solo perdonar, sino que también nos perdonen a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también cometemos errores y hacemos daño a otros. Esto es parte de la vida. Y tú y yo debemos caminar en esta verdad. El perdón va de la mano nuestra en cada paso que damos. Todos los días nos vemos enfrentados o expuestos a alguna situación que nos ofende o que nos duele, ¿o no? Alguna contestación, alguien te dijo algo y fue duro, o tú mismo reaccionas de una manera que le haces daño a alguien, ¿verdad? Entonces, cada día nos vemos enfrentados a esta situación. Muchos cristianos que consiguen avances espirituales y son liberados de situaciones de dolor en diferentes áreas de su vida, en ocasiones no pueden seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no perdonan a alguien o alguna autoridad o alguna institución y se quedan estancados. Y no pueden seguir avanzando y no pueden seguir madurando y se quedan ahí. ¿O cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos estado en una situación difícil y esa herida está ahí y nos quedamos estancados y no podemos avanzar? ¿A cuánto les ha pasado? Amén. A todos. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Es que tú y yo alcancemos madurez, que sigamos avanzando, que sigamos conquistando. Y para eso es esencial que perdonemos para ser sanados. Tenemos que aprender a perdonar para vivir en libertad, en poder y en autoridad. La palabra griega para perdón es aphiemi, que significa liberar. Es decir, perdón es igual a liberación. ¿Te has sentido así alguna vez cuando has perdonado? A veces es tan fuerte el dolor que tenemos y cuando perdonamos, literalmente es como una libertad. Escogemos liberar a ese individuo que nos hizo daño en nuestras emociones, en nuestra mente. Liberamos al ofensor de nuestro odio, de la amargura, del resentimiento y de todas las cosas negativas que nos gustaría hacerle. Vamos a ser honestos. Hay a veces situaciones en nuestra vida que nos dan ganas de coger el cuello a alguien y que hasta ahí nomás llegue. Es fuerte. Cuando pasamos situaciones así, nos gustaría tomar la justicia con nuestras propias manos y hacerle pagar por el daño que nos está haciendo. Pero no es lo que Dios quiere para ti, para mí. La naturaleza de Dios es sanarnos, es restaurarnos. Y esa es la razón por qué Él no nos deja estar con raíces de falta de perdón en nuestro corazón. Dios nos quiere hacer libres. Y me encanta esta versión, este versículo de Juan 8:32 que dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad de Dios en la palabra? Que perdonemos. No hay otro camino para ti y para mí. El perdón es la única opción que tenemos. El perdón es sí o sí. No hay otra alternativa. Por lo tanto, esa es la verdad de Dios. Y yo, al saber esa verdad, conociendo esa verdad, soy libre. Libre. Yo me acuerdo que
Cuando nosotros llegamos como misioneros a España por primera vez, estuvimos en Barcelona. Y la verdad, hermanos, que la situación en Barcelona fue muy difícil en todos los aspectos, económicos, emocional. Estuvimos muy solos. Fue como venir de misioneros, pero imagínense, fue además nuestra iglesia que nos envió, bueno, nosotros fuimos enviados por Asambleas de Dios, pero teníamos nuestra iglesia que nos respaldaba, ¿no? Que era nuestra iglesia. Los pastores se divorciaron, quedamos solos. Yo tuve Amparo, nació Amparo en Barcelona, estuvimos muy solos, nadie nos echó una mano y llegamos a una iglesia a trabajar, pero la verdad que fue muy duro. Fue muy duro porque los pastores se sintieron invadidos por nosotros, sintieron celos. Yo les voy a abrir mi corazón en esta mañana. La pastora me prohibió orar por las personas. Me prohibió y hasta me dijo, te prohíbo, estas fueron las palabras de ella, te prohíbo que le digas a las personas, oraré por ti. Hasta ese nivel. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros estábamos ahí, Gonzalo se llevaba muy bien con el pastor, pero empezó una seguidilla de prohibiciones, de celos ministeriales. Yo creo que ellos se sintieron un poco amenazados. Y me recuerdo que yo decidí, pues, no hacer más nada en la iglesia. Bueno, tampoco me dejaban. Pero como yo tenía a Amparito pequeñita, yo dije, pues nada, me dedicaré a mi hija. ¿Qué más da? Yo no quería un puesto ni nada. Yo había venido a España a servir al Señor. Y yo sabía que en su tiempo eso iba a ser una realidad. Y me sentaba al final de la iglesia con el carrito de mi hija y ahí me quedaba. Al principio todo el mundo se acercaba para saludarme y tal, no sé qué, coger en brazos a Amparo. Pero yo me acuerdo que yo cogía el carrito y le decía a Gonza, me voy. Cogía a Amparo, a Flor y me iba rápidamente porque yo decía, es que no me han dejado, me prohíben hablar con la gente, pues no hablaré con la gente. Y me iba a casa. Fueron tantas situaciones que no voy a entrar en detalle, pero llegó un punto en que yo no me di cuenta, pero me comencé a amargar y algo dentro de mí se empezó a morir. Pasó nuestro tiempo en Barcelona y nos fuimos a Málaga a trabajar en una iglesia allá. Y me acuerdo que al principio planificamos un retiro con las mujeres de la iglesia y yo súper contenta, era parte de las organizadoras del retiro y nos fuimos de campamento las mujeres. Nos fuimos a un hotel súper chulo porque ya saben cómo es Málaga, arena, sol, calor, no como en Burgos. Así que nos fuimos a un hotel que tenía vista al mar, estábamos ahí las mujeres, genial. Y tuvimos a una pastora de Argentina que estuvo predicando y estuvo enseñando la palabra. Y me acuerdo que en un momento de oración empezamos a orar y ser ministrados por el Espíritu Santo y yo comencé a llorar tan amargamente, no se pueden imaginar. Es como que Dios me empezó a mostrar lo que había en mi corazón. Y fue tan profunda la administración de Dios y fue como que Dios me diera vuelta y me mostrara mi corazón. ¿Qué había en mi corazón? Evidentemente, falta de perdón. Yo estaba amargada y no me había dado cuenta que me había amargado. Y me acuerdo que Dios me empezó a decir, no has perdonado, estás amargada, has dejado de reír, ya no sonríes como sonríes siempre. Y Dios me empezó a hablar. Dijo, tienes que perdonar, tienes que soltar lo que ha pasado en Barcelona, tienes que soltarlo, porque si no, no vas a poder avanzar, no vas a poder seguir creciendo, te vas a estancar y lo peor de todo es que ya lo veremos, pero la única que pierde si no perdonamos somos nosotros. ¿Y saben qué empezó a suceder? Me empecé a reír. Fue una administración tan preciosa que Dios hizo en ese momento. Cada uno tiene sus experiencias con el Señor de manera particular, ¿verdad? Pero yo había dejado de reír por casi 2 años. Me amargué. Y en ese momento empecé a reír con carcajadas, a reír. Y fueron unas risas tan profundas que yo no podía parar de reír.
y Dios me liberó. Dios me liberó y pude perdonar. ¿Y sabes qué? Dios me guió a llamar a esa persona en Barcelona, a esa pastora en particular. Habían pasado casi 3 años y medio. Cojo el teléfono, la llamo y le digo, hola. No voy a decir el nombre para que no busquen quién fue. La llamé y le dije, hola, soy Katy. ¿Te acuerdas de mí? Y me dijo, Katy, no. Yo le dije, la esposa de Gonzalo Palacios, los misioneros que estuvieron con ustedes en la iglesia. Ah, Katy, sí me acuerdo de ti. Yo le dije, mira, te llamo solo por lo siguiente. Dios me ha dicho que te llame y te quiero pedir perdón. Si te he hecho algo que te ha ofendido, que te ha hecho sentir incómoda, algo de mí que te haya molestado, Dios me ha dicho que te pida perdón. Y que, sí, me dijo, ¿quién soy yo para no perdonarte? Muy arrogante ella, ¿no? Y yo le dije, pues nada, perdóname. ¿Ustedes creen que ella me dijo algo a mí? Pero no importa. Yo le digo, te bendigo. Gracias, le dije, por el tiempo que nos dejaron trabajar allí. Gracias por todas las atenciones que tuvieron hacia nosotros, hacia mi familia. Que Dios te bendiga. Corté. Ha sido una de las llamadas más liberadoras que yo he hecho en mi vida. Y fue, de verdad, yo creo que es como que Dios te promueve. Es como que das un salto gigante en tu vida. Y es algo tan que a lo mejor no lo vemos con los ojos espirituales, pero a nivel espiritual es muy poderoso. Y fui libre. Y ¿saben qué es más? Yo me encuentro con ellos siempre. Yo me encuentro con ellas siempre porque cuando hacemos los congresos de Asamblea de Dios y están todos los pastores, a ellos los vemos siempre. Me encuentro con ella. Pero yo cada vez que la veo hasta cariño le tengo, porque yo digo, pobrecita, ¿cómo sufrirá? ¿Y saben por qué? Ella sufre de una fibromialgia tan fuerte que hay veces que ella no se puede levantar de los dolores que tiene. Y yo digo, Señor, ayúdale. Pero Dios ha sido bueno. Hoy veremos 4 consecuencias al no perdonar. Responderemos a esta siguiente pregunta. ¿Qué sucede si no perdonamos? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede conmigo si no perdonamos? Si no perdonamos, vamos a tener serias consecuencias en nuestra vida, serias. Y quiero que veamos la primera. La primera es que si no perdonamos, no recibiremos perdón de nuestros pecados. Es una verdad sencilla, pero muy profunda. Como acabamos de leer en Mateo, Jesús nos enseñó, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué significa? Que Dios nos perdona por nuestros pecados, por nuestras ofensas. El pecado es una deuda que hemos contraído con Dios. Y Jesús sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, deberíamos haber perdonado a los que están en deuda con nosotros, por habernos ofendido, por habernos tratado con dureza o lo que sea. Esto es un estilo de vida para ti y para mí. Jesús nos enseñó a perdonar a los demás, sí o sí. Este es el estilo de vida de los hijos de Dios. Si nos negamos a perdonar a otros, entonces Dios no nos puede perdonar a nosotros. ¿Y cómo pretendemos ir al cielo si Dios no nos perdona? ¿Cómo pretendes ir al cielo si Dios no nos perdona? La verdad es que no hay lugar en el cielo para un cristiano que no perdona. Y no hay más, ¿eh? Nuestra eternidad está claramente en riesgo si tú y yo no perdonamos. ¿Es la falta de perdón el pecado que te va a impedir entrar al cielo? Yo no quiero. Yo quiero entrar al cielo. Yo quiero que Dios me perdone.
Por lo tanto, es posible que las heridas se sanen. Es posible que las ofensas y el dolor se vayan. Es posible que Dios restaure nuestro dolor cuando hemos sufrido. Debemos ser personas que escogen perdonar y que evitan seguir siendo víctimas del ofensor. No permitas que tu ofensor ni tu falta de perdón destruyan tu vida y tu eternidad. Es serio, hermanos. Es muy serio. Porque cuando no perdonamos, vivimos en amargura en esta tierra y ponemos en peligro nuestra eternidad también. La palabra es clara. Yo te perdono, pero tú perdona también. Es la única manera. Lo segundo, ¿qué pasa si no perdono? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si no perdonamos? Los demonios tienen razones para torturarnos y atormentarnos. Hay un mundo espiritual que se mueve, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra huestes. Y cuando estamos en una situación de dolor, si no perdonamos, hay razones que le damos al enemigo para torturarnos y traernos tormento al corazón. Vamos a ir a una historia de Mateo 18, que es muy conocida. Yo creo que ustedes la han leído alguna vez. Mateo 18. Dice así. La vamos a leer, ¿eh? Luego usted en casa la puede leer otra vez y estudiar. Del versículo 21 en adelante. Mateo 18, del 21 en adelante. Dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro aquí dijo, la estoy rompiendo. Gracias. La estoy rompiendo, decirle al Señor 7 veces. En esa época exigían perdonar 3 veces al ofensor. Entonces ya Pedro dijo, un número, ya vamos. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le respondió Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía que pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Mira el sinvergüenza, ¿eh? Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda por la que me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, y así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aquí Jesús revela algunas verdades importantes sobre las fuerzas de las tinieblas. En esta historia, esta versión que yo he leído habla de miles y miles de monedas de oro. Pero la historia cuenta que este rey le perdonó la cantidad aproximada de 153.930.000 euros. Esa era la deuda, traducida en euros. Demasiado dinero para devolverlo, ¿verdad? Y en aquel tiempo. Pero la historia dice que este rey fue lleno de compasión y lo perdonó. Después el siervo, este mismo,
al que se le ha perdonado esa gran suma de dinero, sale y se encuentra con un tipo que le debe unos cuantos euros. Nada, en comparación a la deuda que se le fue perdonada. Y le exige que lo pague por completo. No solo se niega a perdonar esa cantidad, sino que hace que lo metan en la cárcel. Qué descarado, ¿no? Eso que se le acababa de perdonar, una deuda millonaria que nunca habría podido pagar en esta tierra. Y más encima, no perdona a este. Quería ser perdonado, pero no quería perdonar a otros. El rey se enteró y se enfadó, como lo acabamos de leer. Lo confronta. ¿Y qué hace? Este rey lo entrega al carcelero, a los carceleros, para ser torturados. El Rey Jesús, la enorme deuda que era nuestro pecado, nos ha perdonado. Nosotros somos como este siervo que se enfrenta al Rey, ¿verdad? Debemos tanto que no podríamos pagarlo en esta tierra. Pero Él nos perdonó, nos liberó de las deudas. Hemos sido perdonados. Miles y miles de euros. Nos perdonó. La única manera que tenemos de pagar por nuestro pecado es muriendo. Eso nos iba a suceder. Íbamos a estar por una eternidad separados de Dios, pero nos perdonó. Este segundo siervo representa a otras personas que nos han hecho daño, estas cosas pequeñas, ¿verdad? Aunque la ofensa que hayan cometido otros contra nosotros parece muy grande, si la comparamos con lo que Jesús nos ha perdonado, no es nada. ¿Me explico? Este rey nos perdonó una deuda millonaria, pero nos pide que perdonemos las pequeñas cosas. Tenemos que tener esa capacidad. El carcelero aquí en esta historia representa a Satanás mismo y sus demonios que obedecen las órdenes de Dios. En esta palabra se nos muestra que los demonios tienen razones bíblicas para torturarnos. ¿Cuándo? Cuando no perdonamos. Caemos en una cárcel y somos atormentados de manera emocional, mental. Nuestra falta de perdón les da potestad al enemigo para torturarnos, literalmente. Nos traen dolor, miedo, amargura, rechazo, soledad. El enemigo tiene el poder y la autoridad para atormentarnos siempre que nos neguemos a perdonar. Yo he estado en situaciones de estar luchando con esas emociones. Y todos los que estamos en este lugar, les aseguro que todos hemos pasado por situaciones así, que nos hemos visto enfrentados a perdonar o no. ¿Estoy equivocada? ¿Cómo te sientes cuando no puedes perdonar? Atado, atormentado. No descansamos. Se nos viene a la mente una y otra vez lo que nos han hecho. Nos da rabia, nos da ganas de ir a aclarar las cosas, de avergonzar al que nos hizo daño, acusarlo públicamente. Estamos atormentados. Lo tercero, si no perdonamos, llegamos a ser como la persona que nos ha hecho sufrir. Literal. En Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuáles son los pensamientos íntimos? Tal es Él. Es decir, las personas somos de acuerdo a lo que estamos pensando. Pensamos, si maquinamos algo, créame que lo hacemos. Nuestros pensamientos nos llevan a actuar. ¿Y qué pasa si hay pensamientos de odio, de amargura, de rencor? ¿Cómo crees que vas a actuar? Mal. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Cuando alguien te hace daño y no perdonas, te haces una película mental de lo que sucedió. Las emociones comienzan a acompañar esta película mental y empezamos a llenarnos, ¿verdad?, de ira, de enfado, de odio. ¿Y cómo crees que vas a actuar si te alimentas de estos pensamientos? Estas películas mentales no dejan de reproducirse en nuestra mente una y otra vez. Nuestra mente se fija, nuestras emociones se fijan.
y no nos damos cuenta y nos convertimos en esas mismas personas a las que nos hizo daño. Somos iguales. Caemos en lo mismo. Cuando no perdonamos, nos convertimos de la misma manera como esa persona que nos ofendió. Muchos han sufrido abusos emocionales, mentales o físicos cuando eran niños. Y muchos han terminado abusando igual como les pasó a ellos. Se repite la historia. O algunos crecieron en un hogar con un alcohólico, un progenitor alcohólico. Este progenitor fue abusivo, ausente, negligente. Y dijimos, nunca voy a ser como este. Y muchos a veces terminan siendo alcohólicos igual que su padre o su madre o alguien que les abusó de esta manera. Se repite la historia. Si yo no perdono, me convierto como ese que me hizo daño. Hay una frase que dice, las personas dañadas hacen daño. Y es verdad. Pero también las personas que son sanadas ayudan a experimentar sanidad a otros. Que Dios nos ayude a perdonar para que podamos ser sanos y ayudar a otros a encontrar su propia sanidad. Yo no quiero repetir historias. Nosotros como pastores, Gonzalo y yo, hemos recibido muchas situaciones de ofensa a nivel ministerial, de líderes de iglesia, estoy hablando, pastores que nos han hecho daño a nosotros, mucho daño. Pero yo no voy a repetir la historia. Yo no voy a repetir la historia. No porque un pastor abusó de mí y me hizo daño, me puso el pie encima, literal. Yo no voy a hacer lo mismo porque voy a perdonar y he perdonado. Y lo último, si no perdonamos, acabamos en una prisión. Si no perdonamos a quienes nos han ofendido, mantenemos a nuestros ofensores en una prisión. Pero tarde o temprano descubrimos que esos barrotes, que en vez de presionar a ese ofensor, nos estamos aprisionando a nosotros mismos. Nos encontramos en una prisión, encerrados, con falta de perdón, con amargura, con resentimiento, con odio, con temor, con pensamientos de muerte. Todas esas emociones, ¿a qué nos conducen? A nuestra muerte espiritual. E incluso nos afecta el cuerpo, la salud. Todas estas emociones conducen a nuestra muerte, nos hacen daño. Cualquier médico puede testificar el verdadero estrés que genera no perdonar. El no perdonar genera tal estrés que nos enfermamos. Es muy potente. Nos enfermamos. ¿Te está manteniendo prisionero el reino de las tinieblas mediante la falta de perdón? Tan solo hay una manera de salir de esa prisión, es perdonando. El maligno quiere destruir nuestra vida y nuestra eternidad. Y para lograrlo, tratará de convencerte que no perdones a los que te han hecho daño. Pero nosotros no demos lugar a esto. Si creemos que el perdón es un acto de una sola vez, nos equivocamos. Cuando hablamos de heridas y ofensas muy graves, decimos, es imposible perdonar. Es posible perdonar. Es posible. Hay 3 conceptos que necesitamos incorporar a nuestra vida: el proceso del perdón, el estado del perdón y el estilo de vida del perdón. 3 conceptos. Cuando estamos perdonando a alguien, nos encontramos en un proceso. En este proceso del perdón, ¿verdad? Cuando alguien nos hace daño y decimos, ok, no es fácil, ¿eh? Por eso el perdón posee estos pasos, digamos. Porque el perdonar a alguien lleva tiempo. Pero comienza con una decisión de decir, yo no voy a dar lugar, yo voy a ser libre porque yo quiero seguir avanzando y conquistando todo lo que Dios tiene para mí.
Yo no voy a dar lugar en mi vida a que el enemigo me aprisione. Entonces decido perdonar. Entro en este proceso del perdón, ¿verdad? Con una decisión, aunque me duele, ¿eh? Me duele. Y en este proceso, cada vez que me acuerdo de lo que ha pasado, sentiré una sensación negativa. ¿Les ha pasado? Como que todo se revuelve y se caen las lágrimas cuando nos acordamos de lo que pasó y estamos con esa rabia, con esa sensación de, Señor, ¿cómo permitiste esto? Y estamos pasándolo mal, pero hemos decidido perdonar. Entonces entramos en este proceso. Es allí donde el Espíritu Santo nos recuerda que necesitamos perdonar. Cuando estamos con tanta rabia, tanto enfado, tanto enojo, el Espíritu Santo nos dice, perdona, venga, perdona, suelta. Y del proceso del perdón pasamos al estado del perdón, hasta que somos sanados y liberados del daño que nos han hecho. Cuando estamos en este estado del perdón, van a surgir emociones negativas, es normal. Cuando recordemos lo que nos hicieron, van a surgir esos sentimientos negativos. Pero nos tenemos que enfrentar al dolor y entender que necesitamos perdonar. Que hemos escogido perdonar, que hemos escogido soltar. Y aunque vengan esos sentimientos negativos, el Señor me ayuda a que esos sentimientos vayan menguando, se vayan menguando. Comienzan a disminuir esos sentimientos de dolor, comenzamos a ser sanados, pasa el tiempo, seguiremos recordando el suceso doloroso, pero ese recuerdo ya no será acompañado de una emoción tan fuerte, va a empezar a menguar. Nos vamos a acordar, nos va a dar algo, pero ya no va a ser tanto como al principio. Y poco a poco empezamos a sentirnos ya más libres, ¿verdad? El tiempo pasa y ese recuerdo ya a lo mejor ni siquiera va a acompañar de una emoción ni de ningún sentimiento negativo. Cuando recordemos y ya no nos cause dolor, nos hemos dado cuenta que ya hemos perdonado y hemos alcanzado ese estado del perdón. Somos capaces de desear lo mejor a esa persona y cumplimos el pasaje bíblico de bendecir a nuestros enemigos. Pero eso solo sucede cuando perdonamos. Cuando obtenemos la victoria, a veces volvemos atrás. A veces creemos que hemos perdonado a alguien, pasa el tiempo y nos encontramos con esa persona y se vuelven a remover las emociones. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y me pasó hace poco. Bueno, no tan poco. Hace un tiempo. ¿Por qué? Porque este año pasado me volví a encontrar con esa persona. La vez pasada me encontré y me dieron ganas de agarrarle el cuello. Y yo dije, descarada, ¿no te da vergüenza? Pensé dentro de mí, paseándote como tan santa. Qué farsante, dije. Entre mí, se me removieron todas las emociones. Pero el año pasado me la volví a encontrar. Y yo dije, Señor, que no me la encuentre, por favor. Yo dije, Señor, que no me la encuentre, Señor, de verdad. Me la encontré. En el mismo hotel. Estaba en el mismo hotel que nosotros. Así que imagínense, me la cruzaba más de una vez al día. Y me acuerdo que estábamos esperando el ascensor. Amparo estaba parada en la puerta del ascensor y yo me quedé atrás en un pilar cerca del ascensor y la veo llegar. Y cuando vio a Amparo, yo la vi, reaccionó así como que había visto un fantasma. Y Amparo tan cariñosa la abrazó y le dijo, hola, ¿cómo está? No sé qué. Y ella yo vi que quedó. Y le dijo, ¿estás solita? Y Amparo le dice, no, mi mamá está ahí. Y yo le hago así, hola, ¿cómo estás? Me acerqué, la abracé y le clavé el puñal por atrás. Me la encontré y me dio pena de su vida. Yo dije, Señor, pobre, ten misericordia de ella. La perdoné. Me costó, pero la perdoné. Me di cuenta que Dios me había sanado. Me di cuenta que
Se había cumplido este versículo que dice, bendice a tus enemigos, se cumplió. Porque la vi con ojos de misericordia. La vi con ojos como la mirará el Señor seguramente. Y a veces nos pasará que volvemos atrás y decimos, Señor, no la perdoné. Pero es ahí cuando nos damos cuenta que perdonar es un estilo de vida para ti y para mí. Entramos al estilo de vida del perdón. Que otra vez comienzo el proceso de perdonar. A veces nos va a pasar que creemos que hemos perdonado a alguien. Hemos entrado en ese proceso, hemos entrado en el estado del perdón, pero nos damos cuenta que retrocedimos y otra vez tenemos sentimientos ahí que nos molestan. Pero ahí entramos al tercer punto, que es el estilo de vida del perdón. ¿Por qué? Porque mi compromiso fue escoger el perdón. Entonces yo vuelvo a decir, Señor, ayúdame. La perdono. Y empieza otra vez ese proceso en mi corazón hasta que consigo alcanzar el perdón. Cristo nos ordena liberar a las personas que han cometido actos en contra nuestra. El perdón está vinculado directamente, hermanos, con el amor. Dios es amor. Y como Él es amor, también es perdón. El carácter de Dios es amar y perdonar. Así que cuando nosotros decidimos perdonar a las personas que nos han hecho daño y nos han tratado con dureza, empezamos a compartir el mismo carácter de Dios. Somos como Él, ser como Cristo. El perdón es una forma de reflejar su imagen y el carácter de Dios en nuestras vidas. El mundo se dará cuenta que hemos estado con Jesús cuando escogemos perdonar. Nosotros nos convertimos en la luz y en la vida de las personas que nos rodean. Y esto es así. Dios es exaltado y glorificado. Vivir en un estado de falta de perdón es asumir el carácter de Satanás. Pero yo quiero ser como Cristo. O no hay opción para nosotros. El perdón es una orden, no una opción o sugerencia. Perdona. Perdona. Hay algunos de nosotros que han sufrido muchísimo. Nosotros tenemos a veces que ministrar personas. Y yo a veces escucho el testimonio de personas de su infancia, lo que han vivido a lo largo de la vida. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que en una persona haya tanto dolor, tanto sufrimiento? Es como que hay personas que han sufrido tanto que uno siente como que se han ensañado contra esas personas, ¿no? Es como que el enemigo se ensañó con esa persona y desde que nació quiso destruirlo. Y a veces yo miro mi vida y yo digo, sí, yo he pasado situaciones de mucho dolor. Pero yo me siento privilegiada porque nunca fui abusada, nunca fui maltratada. ¿Me explico? O sea, hay personas que yo digo, pero ¿cómo es posible que hayan pasado tantas cosas y estén de pie? Y conozco personas que han pasado horrores en su vida, están de pie, son libres porque Jesucristo ha venido, las ha sanado, las ha restaurado y hoy están de pie dando gloria a Dios de esa sanidad y de esa restauración. Hermanos, no hay opción. Tenemos que perdonar. No hay otro camino para ti y para mí. Y es a diario. A diario. Tengo que perdonar a mi esposo,
por algo que dijo, por algo que hizo. Tenemos que a veces perdonar a nuestros hijos, algún jefe duro que ofende, algún compañero en la universidad, en el colegio. Si nos ponemos a pensar, tú y yo estamos expuestos al dolor constantemente. Pero ahí es donde tenemos que vivir la palabra de Dios y entrar en el proceso del perdón y convertirlo en un estilo de vida para ti, para mí. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Yo me acuerdo que cuando mi padre se fue de casa y yo veía sufrir a mi madre, mi hermano pequeño estaba pequeño. Y yo le decía al Señor, ¿cómo perdono a este padre que nos dejó? Que veo que hace sufrir a mi mamá, que veo sufrir a mis hermanos. Yo ya estaba casada, yo ya estaba con Gonzalo. Y me acuerdo que yo tenía esas conversaciones con el Señor, ¿no? Y me iba a la palabra y yo decía, Señor, ¿cómo perdono esto? ¿Cómo perdonas una infidelidad? ¿Cómo perdonas tanta mentira? Se puede perdonar. Se puede perdonar. Yo miro a mi papá hoy. Para mí es el mejor papá del mundo. No pude tener mejor papá que ese. Lo perdoné. Mi madre lo perdonó. Hoy están juntos. Dios restauró mi familia. Es verdad que cuando estás en el proceso del dolor, tú dices, ¿cómo hago esto, Señor? ¿Cómo suelto perdón a alguien que lo único que hace es hacer daño? ¿Cómo? Pero Dios nos ayuda. Si tú decides perdonar, si tú lo decides con todo tu corazón, ¿por qué? Porque amas a Dios, porque Él te lo pide, porque Él te ha revelado que es una verdad innegable y lo tienes que hacer. Dios te ayuda. Y Dios restaura y Dios comienza a hacer las cosas. Perdonemos, seamos libres. Libres. No hay nada mejor que analizar tu corazón y decir, no tengo nada en contra de nadie. Vivo tranquila. Descanso. Me puedo ir a dormir sin pensar en nadie para matarlo al día siguiente. Es tan bueno poner tu almohada, o sea, tu cabeza en la almohada. Decir, voy a dormir sin resentimientos hacia nadie. Es tan liberador. No hay carga en el corazón, no hay peso, no hay nada que te ata. Sueltas y descansas en el Señor. Él hace las cosas, Él ordena las cosas. Y Él a veces nos permite vivir situaciones de dolor para tratarnos. Él permite muchas cosas porque Él
quiere trabajar en nosotros. Y Él lo hace, y Él saca lo mejor de cada situación que nos toca vivir. Su palabra dice que todo nos ayuda para bien. Y es así. Incluso las situaciones de dolor, incluso las situaciones de ofensas. Que aunque estamos a veces en una situación, no entendemos nada. Es verdad, hemos estado en momentos donde yo le he dicho al Señor, Señor, ¿pero esto para qué? ¿Qué sentido tiene? Dios tiene un propósito siempre con cada cosa que nos toca vivir. Volviendo a la historia de mis padres, yo me acuerdo que en algún momento orando yo le dije, Señor, pero ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué saco con todo esto? Pero créanme que hoy en día puedo ministrar a matrimonios que a veces han estado en una infidelidad y quieren salvar el matrimonio. Y toda la experiencia, todo lo que vivimos con mis padres nos ayudó. Y hoy podemos ministrar a parejas y decir, se puede. Dios restaura, Dios puede perdonarles, puede obrar, puede restaurar la familia. Yo lo he visto. Cuando dejamos de trabajar en la otra iglesia, no entendíamos nada, hermanos, nada, cómo se estaban dando las cosas. Y me acuerdo que un día en oración yo le dije, Señor, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido estas mentiras? ¿Por qué has permitido esto, Señor? No tuve respuesta en ese momento. No la tuve. La verdad que a veces Dios no te dice nada. Solo Él guarda silencio porque Él está obrando, Él está haciendo las cosas. Y me acuerdo que después, ¿no? Dios me dijo, por esto lo permití, por esto. Al verlos a ustedes aquí, Dios me dice, por esto lo permití. Para que ustedes empezaran la iglesia, me creyeran, avanzaran y conquistaran todo lo que yo tenía para sus vidas. Ustedes son la respuesta hoy para mí. ¿Valió la pena? Sí que valió la pena. Y lo volvería a pasar si lo tengo que pasar. Escuchar mentiras en contra tuya que levantan falsos testimonios de tu vida. Lo volvería a pasar. Si sé que el fruto de eso van a ser personas como ustedes. Cuando estamos bajo una ofensa, bajo una situación así, evidentemente no lo entendemos, pero perdona, suelta, ya está, decide perdonar y verás cómo Dios se glorifica. Verás cómo Dios se glorifica. Pongámonos en pie. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú conoces cada situación, Señor, que estamos enfrentando. Tú conoces, Señor,
lo más profundo de nuestro ser. Conoces todas nuestras experiencias, todo lo que nos ha tocado vivir, enfrentar. Te pedimos que vengas a ayudarnos, Señor. Si hay alguien en esta mañana que se está enfrentando a una ofensa, a un dolor, que en esta mañana tú puedas hablar, Señor, a su corazón y sienta esa verdad calando profundo en su vida. Que venga esa revelación del cielo, que pueda entender que necesita perdonar. Y ser libre. Señor, ayúdanos en nuestros procesos de perdón. Señor, tú sabes que nos duele. Tú sabes, Señor, que enfrentar a veces las situaciones de dolor no es fácil. Pero estamos dispuestos a enfrentar el dolor para ser libres. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a perdonar. Perdonar a una madre, perdonar a un padre, perdonar a algún hermano, alguna hermana, perdonar a alguna amiga, algún amigo. Señor, trae a la memoria esas ofensas, aunque duelan. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tú hagas un recorrido en nuestro corazón y nos muestres si hay alguna falta de perdón en nosotros. Si hay algo, Señor, que tenemos que perdonar. O si nosotros hemos hecho daño a alguien, también muéstranos eso, Señor. Si tenemos que pedir perdón, danos esa valentía para pedir perdón. Hacer una llamada telefónica y decir: perdóname, te ofendí, te hice daño. Señor, que en esta mañana tú nos puedas liberar, nos puedas sanar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos para ser cada día más como tú, parecernos a ti. Señor, no queremos poner en peligro nuestra eternidad. Queremos tener esa certeza de que estaremos contigo cara a cara. Que ninguna raíz de falta de perdón se anide en nuestro corazón. Y nos traigas libertad en esta mañana. Trae libertad, Espíritu Santo, trae libertad. Decide perdonar en esta mañana, aunque te duele. Decide perdonar. A lo mejor el Señor te está recordando algunas situaciones, algún nombre. Le has puesto cara a alguien. Dile al Señor en esta mañana: lo perdono, la perdono. O a veces podemos estar enfadados hasta con Dios y estamos enojados con Dios porque nos ha permitido sufrir de esta manera. Perdona, 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 suelta. Espíritu Santo, comienza a ministrar en nuestros corazones en esta mañana. Quita esa amargura. Quita la amargura en el nombre de Jesús. Esa amargura que nos ha quitado la risa. Esa amargura que nos ha dejado sin una sonrisa en los labios.
En el nombre de Jesús, trae libertad, Espíritu Santo, en esta mañana. Trae libertad. Muévete, Espíritu de Dios. Me acuerdo que por parte de papá yo tuve abuelos que no fueron para nada cariñosos con nosotros. Y me acuerdo que un día en oración Dios me dijo: perdona a tu abuela. Yo dije: ¿pero de qué, Señor? Y me trajo a la memoria un episodio en una Navidad. Y yo dije: uy, es verdad, Señor. Tenía ahí una raíz y mi abuela no estaba viva, había fallecido. Pero yo me acordaba de ella sin ningún cariño y entendí por qué. La perdoné. Que Dios nos ayude en esta semana. Si hay cosas que hay que resolver, resuélvelas. No dejes pasar más el tiempo. Perdona, sé libre. No hay nada mejor que la libertad que trae el perdón. Señor, gracias en esta mañana. Entregamos este tiempo a ti. Te pedimos que en esta semana sigas ministrando nuestras vidas, sigas ministrando nuestros corazones, que podamos vivir en esa plenitud tuya. Gracias te damos, Señor. Queremos madurar, queremos avanzar, queremos conquistar todo lo tuyo y vivir en esta vida de manera plena, sin nada que nos ate, sin nada que nos encarcele, libres en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abrace a alguien, bendiga al que tiene al lado.